Buenas noches, gusto saludarlos, espero estén bien. Vamos a esperar unos minutitos para ver si se unen más compañeros a la clase. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, aquí estoy para servirles. Sí, Buenas noches. Elizabeth Romero, sí. ¿Qué manda? Muy buenas, Buenas muy buenas noches. noches. Me gusta saludarla. Gracias igual. Fíjese, licenciada, que yo quiero hacerle una petición. Le voy a comentar mi caso. Fíjese que yo tenía problemas con mi asignación. Entonces, en su listado que usted subió de las notas, no aparezco yo. Pero yo sí me examiné con usted. Fue un problema no mío, sino que fue por parte del control académico. Pero ya me lo solucionaron. Mire, Entonces, esperen, voy a buscar aquí su nombre. ¿Usted se examinó? sí, licenciada, yo me examiné con usted. Es que le voy a comentar qué fue lo que pasó. Que cuando usted subió las No, notas, aquí yo... yo sí tengo aquí el examen. Sí, Astrid Ah, Elizabeth Romero Ramón, sí, así, 2018-02-264. Yo sí tengo la así nota, es. pero te soy honesta. A mí me tiene que actualizar, incluirla usted en el listado porque yo no puedo hacer nada. Entonces, ahorita su lucha sería en control académico que ellos la pongan a usted dentro del listado. Poniéndola Fíjese, dentro del listado, yo no tengo ningún inconveniente, porque sí, sí le me voy a... mandó el examen. Disculpe, licenciada. Fíjese de que sí, de hecho, ellos me hicieron la petición, me dijeron de que yo tenía que hablar con usted para que usted actualizara, porque ellos ya me habían incluido en el Bueno, listado. si usted está en el listado y yo tengo dónde ponerle la nota, no hay ningún problema, pero ¿cuándo la pondrían? Yo fui el día de ayer, me solucionaron ese problema. Bueno, entonces no hay ningún problema. No le digo hoy porque hoy termino ya tarde de las clases y me cuesta mucho, pero mañana con mucho gusto yo la actualizo y le pongo la nota. Ay, Pero está sí, bien. pero sí me aparece, por lo menos quítese una pena porque sí está. Astrid Elizabeth Romero Ramón, 2018-02-264. Sí tiene nota. También agradezco, licenciada, que Dios la bendiga, ¿bien? No tenga Buenas pena, noches. gusto saludarla. Sí, ahora, ¿quién está? Rogelio Osvaldo López Chávez. Licenciada, muy buenas noches, gusto de saludarle. Gracias igual. Eh, También tengo el mismo inconveniente con la compañera, le comento, cuando me asigné me aparecían el curso de Derecho Tributario asignado, pero ayer mi sorpresa fue cuando usted subió las notas y no aparece mi nota. Luego me verifiqué en el sistema y alguien maliciosamente me desasignó, pero igual ya me arreglaron esta situación en control académico, ya me volvieron a asignar. Entonces ya estoy en el listado nuevamente. Sí, si está en el listado, no tengo ningún inconveniente porque efectivamente sí tengo su examen. Aquí lo tengo. Muy bien, licenciada, le Entonces, agradezco solo mucho. es que aparezcan, les soy honesta, hoy no lo hago porque no me queda tiempo, pero mañana pongo a la compañera y lo pongo a usted si aparecen en el listado. Muy bien, gracias, licenciada. No tenga pena. Sí, Kimberly Fernanda Rodríguez Hernández. Buenas noches, licenciada. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Es que fíjese que yo también tengo problema con mi nota porque aparece que no me presenté. Sí aparezco en el listado, pero aparezco que no me presenté. Sí, pero es que el problema es que usted puso el carnet equivocado. Puso Oh. 2090-3002 y yo no tengo carnet 2090. Entonces, mándenme una carta y me dice por qué se confundió, porque es bien raro confundirse en el carnet y en el nombre. Uh-huh. Uno sabe su carnet y uno sabe su nombre. Ahí está su examen, pero con otro carnet. Con Puso otro carnet. 2090-3002. Yo creo que ese carnet ni existe en la facultad. No, me imagino que fue algún error de tecleo por Manden la los nota. nervios o algo así. ¿A dónde le puedo escribir? Usted mande la nota en el chat. Yo le voy a pedir al licenciado Willy que Willy no está dentro. Le voy a pedir a él, deme su número de teléfono, pero sí le voy a decir una cosa. Ustedes debieran de tener un poco más de cuidado, porque le soy honesta y le soy bien clara. Confundirse con el nombre y el carnet como que es un poco raro, ¿verdad?
Porque Sí, sí. aquí no hay tales de nervios ni nada. Uno tiene que saber cuál es su nombre. Usted no va a poner un nombre que no es el suyo, pues. ¿De qué cuenta va a poner 2090 de carnet si el carnet no existe? ¿Cuál es el teléfono? Es 4694-0874. Entonces sí, por favor, fíjese, porque en esta oportunidad se lo voy a poner, pero si se vuelve a repetir, yo no le pongo la nota, porque Ok, te está digo bien. la verdad, me da desconfianza. Qué Ok, raro, como que otra persona le hubiera hecho el examen y le confundió el número de carnet, pues. ok, está bien. Gracias, licenciada. Bueno, sí, ahora Luis Felipe López Amayoa. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Mire, licenciada, que yo estaba viendo la nota y aparentemente yo tengo 4 malas y ahí en la nota me sale que son 6 malas. Pues mire, yo califiqué en base al sistema. Yo ni le quité puntos ni le quité de más. Yo justamente lo que la máquina da, porque usted ya sabe que uno no califica ahora. O sea, quien califica es la máquina y eso es lo que me dio el punteo y ese es el punteo que tiene. Yo le digo la verdad, uno solo mira que estén todas contestadas, pero realmente quien da el punteo es la máquina. Eso es lo que hace Zoom, no es como que yo me hubiera puesto a calificar. O sea, la máquina, usted tal vez pensó que la contestó bien, pero no la contestó bien. Sí, pues. Gracias, licenciada. No tenga pena. ¿Alguna duda, alguna otra pregunta? Bueno, siempre les cuento porque es bueno que estén enterados que hay los 3 primeros exámenes con datos falsos, con carnet falsos, con la misma nota los 3, como que ese sirvió de guía para hacer el resto del examen. O sea, realmente, yo les digo, pues ya cada quien en la esfera personal sabe lo que es bueno y lo que es correcto, pero ustedes ya poco van a estar en el ejercicio profesional, poco falta para su examen privado, así que definitivamente es bien importante que tomen conciencia que aunque el examen lo hagan solo, traten de que efectivamente ustedes sepan lo que están contestando, porque como les digo, ya les vienen los exámenes privados y esos exámenes no son por Zoom, sino son en la facultad y ahí es donde comienzan los problemas, ¿verdad? O sea, no es ninguna advertencia, solamente les digo porque sí es bueno que lo sepan. Es bueno que lo sepan porque con 40,000 abogados lo que nos hace la diferencia es lo que cada quien sabe, es muy importante, pero sí, aquí se mira, se metieron exámenes que sirvieron de base para los exámenes, así que sobre eso les quería decir. ¿Alguna otra duda, algún comentario, otra pregunta? Bueno, aquí hay alguien, yo creo que es de esta sección, que me hizo el sábado, estar lista para hacerle el examen extemporáneo. Estuve desde la 1:05 a la 1:20 y no se apareció. Noemí Guzmán Martínez, no sé qué le pasaría, pero no se presentó al examen extemporáneo. Y no hay extemporáneo del extemporáneo, así que lo lamento mucho porque ya no la puedo examinar. ¿No tienen alguna duda, alguna otra pregunta más? Vamos a entrar a hablar un poquito de la ley del IVA y a resolver las dudas que pudieran tener ustedes sobre la ley del IVA para poder ir actualizando nuestros conocimientos. La ley del IVA es una ley con la cual ustedes se van a topar en el ejercicio de la profesión, porque nos va a servir mucho regularmente cuando hagamos una escritura de compraventa o de permuta, hagamos una donación entre vivos. Es una ley que tenemos que tener bien a la mano y tener bien clara en cuanto al contenido de la misma. Así que hoy vamos a tratar de resolver las dudas que puedan tener. Así que espero las dudas que puedan tener de la ley del IVA. No hay dudas, todo está claro. Si no hay dudas, algún comentario. No tienen dudas, no hay dudas.
A ver, Ana Gabriela Camey Toma, ¿qué fue lo que a usted más le llama la atención de la ley del IVA? ¿Tiene alguna duda? ¿Todo le quedó claro? Ana Gabriela Camey Toma. Esperamos que nos diga aquí algo de la ley del IVA. A ver, Walter Pérez, ¿qué le pareció a usted la ley del IVA? Walter Pérez, ¿qué le pareció la ley del IVA? Leslie González. Leslie González, ¿sí? Andrés Alejandro Pernía, ¿qué manda? Buenas noches, licenciada. Sí, fíjese que yo respecto a la ley del IVA tengo una duda en lo que es el débito fiscal y el crédito fiscal, porque viendo el laboratorio que dejó usted de la ley del IVA menciona eso, en el caso, si no estoy mal, en el caso 10, pero hay que hacer la diferenciación de cuánto es el monto Así entre es. el débito y el crédito, entonces ahí me surge la Entonces duda. yo le pregunto a usted en qué artículo está el débito y el crédito, ¿en dónde lo leyó usted? En el artículo 14 y 15 de la ley del IVA. Si usted se da cuenta, es muy parecido los conceptos, pero tienen una diferencia. El débito dice que es la suma cargado por el contribuyente. ¿Dónde puede cargar usted el impuesto? ¿Dónde lo carga? Cuando usted extiende una factura. Si usted hace una escritura pública y compra y cobra honorarios, usted va a tener un débito fiscal. ¿Y cuándo es el crédito? Dice cargado al contribuyente. Entonces, lógicamente, usted lo que está haciendo es alquilando, comprando o permutando. Es en donde usted paga una cantidad de dinero y le extienden lógicamente una factura. Usted no la extiende, se la extienden. Ya me entendió, es una palabra la diferencia. El débito es cargado por el contribuyente. ¿Dónde lo puede cargar? Cuando usted emite facturas. Y ubiquémonos si usted fuera abogado y notario. Usted cobra honorarios y usted emite su factura. Pero el crédito es la suma del impuesto cargado al contribuyente. Lógicamente usted no es el que está extendiendo la factura. Esa es la diferencia y eso es la diferencia que usted tiene que hacer en esa pregunta. Muy bien, licenciada. Gracias por la aclaración. Le digo es subraye porque eso es una palabra. El IVA que usted paga y el IVA que usted cobra. Esa es la diferencia. A ver dudas, comentarios, ¿qué les llamó la atención del contenido de la ley? Si se recuerdan, Ronnie, que me imagino yo que es auditor, nos estuvo diciendo que la ley debería de tener la estructura del artículo 239, del artículo que tiene el principio de legalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que debería de tener hecho generador, exenciones, el sujeto pasivo del tributo, la responsabilidad solidaria, la base imponible, el tipo impositivo, deducciones, descuentos, reducciones y recargos y las infracciones y sanciones tributarias. Sí, Sandra Janet Pishtun Soyos, ¿qué manda? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Pues yo tal vez tengo la duda en ver de, por ejemplo, hablando de las exenciones, en este caso, sí, exenciones de IVA, porque en este caso, cuando, por ejemplo, tengo entendido que una maquila está exenta de IVA, ellos pueden recibir las facturas y acumular ese crédito. Sí, pero ellos están exentos del IVA de acuerdo a la ley de la maquila. Y le cuento que en este momento las maquilas ya no tienen esa ley vigente,
Por eso es que las maquilas se fueron de Guatemala, porque ya quedó sin efecto la ley de la maquila. Ellos en la ley de la maquila era donde tenían esa exención del pago de todos los impuestos. Ya no hay maquilas en Guatemala. Pero en este caso, licenciada, tengo, pues en mi trabajo tenía un caso de que eran por ventas de como de agricultura. Ellos recibían exenciones. Yo no estaba muy... Entonces, miremos, por ejemplo, qué es lo que tiene la ley y plantéenos bien el caso para que nosotros lo podemos analizar. O sea, ¿cuál es el caso que ustedes tenían ahí? Pues déjeme comentarle, yo no mucho estaba relacionada con esas empresas porque ellos facturaban en dólares, pero en el sentido es de que yo me percaté de que ellos estaban exentos de IVA según el acuerdo 2681. Creo que a lo lejos recuerdo que se aparece el 26-81, efectivamente es la ley de maquila en Guatemala, que ya no tiene ninguna vigencia. Bueno, en este caso, como le comento, yo no estaba muy involucrada en esas empresas, pero me dio la curiosidad ahorita de estar leyendo la ley de que ellos no pagaban al momento de presentar el IVA en el formulario, ellos se colocaba lo que era exento y no exento de lo que ellos habían facturado. Y como era más lo que estaba exento, ellos acumulaban mucho un crédito fiscal de IVA. Así es. En este caso, ese crédito, yo tuve la duda, ahorita ya conociendo un poco más, de que hasta qué punto la SAT les devuelve ese crédito. Yo tengo a lo lejos recuerdo, la última vez que yo vi los datos es que ellos ya llevaban un crédito acumulado como de 560 y algo mil. Sí, pero si usted mira, el artículo 16 de la ley dice, procede el derecho al crédito fiscal para su compensación por la importación y adquisición de bienes y la utilización de servicios que se vinculen con actividad económica. Se entiende por actividad económica la actividad que supone la combinación de uno o más factores de producción con el fin de producir, transformar, comercializar, transportar o distribuir bienes para su venta o prestación de servicio. El impuesto pagado por la adquisición, importación o construcción de activos fijos se reconocerá como crédito fiscal cuando los mismos estén directamente vinculados al proceso de producción o comercialización de bienes y servicios del contribuyente. El impuesto pagado por el contribuyente y reconocido como crédito fiscal por la importación, adquisición o construcción de activos fijos no integra el costo de adquisición de los mismos para los efectos de la depreciación anual del régimen del impuesto sobre la renta. Los contribuyentes que se dediquen a la exportación y los que vendan o presten servicios a personas exentas en el mercado interno tienen derecho a la devolución del crédito fiscal cuando el impuesto hubiere sido generado por la importación, adquisición de bienes o la utilización de servicios que se apliquen a actos gravados o a operaciones afectadas por esta ley, vinculados con el proceso productivo o de comercialización de bienes y servicios del contribuyente. El reglamento de la ley del impuesto al valor agregado desarrollará lo relativo a los gastos que no generarán crédito fiscal del impuesto. Para establecer los bienes o servicios que se consideren vinculados con el proceso de producción o de comercialización de bienes y servicios del contribuyente, la Administración Tributaria aplicará los siguientes criterios. Que los bienes o servicios formen parte de los productos o de actividades necesarias para la comercialización nacional e internacional. Que los bienes o servicios se incorporen al servicio, y ahí la ley tiene efectivamente. Lo que pasa es que usted tiene que tener toda la documentación que le exige el artículo 18. Y regularmente, cuando se pide la devolución del crédito fiscal, lo que la SAT le responde de momento es que le va a hacer una auditoría y una fiscalización para ver si todos los impuestos se fueron pagados completamente, porque si no fueron pagados completamente, ese es el momento de la compensación. Entonces, la ley tiene cuáles son los documentos que tienen que presentar y si no los tiene, pues no puede pedir el crédito. Pero siempre le va a responder la Superintendencia de Administración con una fiscalización para establecer si los otros impuestos ya fueron pagados debidamente.
No sé si con eso le hablo algo, porque no es que solo ahorita lo tenga que pedir, no, tiene que llenar los requisitos de la ley. Y luego le van a hacer la fiscalización para saber si pagó todos los impuestos. No es que solo ahorita se los van a pagar. La SAT paga créditos siempre y cuando se cumpla con el contenido de la ley. Licenciada, y en este caso, ¿se devuelve en efectivo o se hace algún como acreditamiento para seguir pagando los demás impuestos? Se hace acreditamiento, por eso es que le hacen la fiscalización. En algunos casos yo he visto que devuelven efectivo, pero son muy pocos. Regularmente la SAT lo que trata es compensar con otros impuestos. Sí, eso estaba viendo yo que al momento de, al menos yo sí hice el trámite de una devolución, pero eran como 5,000 quetzales, no era mucho, pero fue así como ustedes presentamos libros, se presentaron formularios y facturas y toda la cuestión para demostrar por qué era el crédito, que fue un cambio de mayor a un pequeño contribuyente, pero ya me generó duda por esta empresa que es más grande, que si era efectivo lo que se les devolvía, o en este caso, pues ya usted me confirmó que es un crédito para pagar futuros impuestos. Como lo que le digo es que lo que va a responder la SAT en este momento es de hacerle la fiscalización. Si no tiene ningún tipo de compensación, pues lógicamente la devolución será en efectivo. Pero si usted lo que tiene es problema porque no ha pagado algunos impuestos, es el momento de compensar la administración tributaria. Gracias, licenciada. No tenga pena. Sí, Andrés Alejandro Pernía Pérez. Sí, buenas noches, licenciada. Fíjese que yo tengo una duda respecto a lo que es el pago de la servidumbre. Esto cuando tenemos que indemnizar a un tercero, porque estaba leyendo que la ley del IVA, en el artículo 3, numeral 1, establece que la venta o permuta de bienes muebles o de derechos reales constituidos sobre ellos. Esto es del IVA. Pero la ley de timbre, en su artículo 2, numeral 1, dice que se pagarán los contratos civiles y mercantiles. Entonces, mi duda es, Lo que pasa es que el contrato, la ley de timbres es documentario. Y si usted hace el contrato, tiene que pagar los timbres. Esa es la situación. Entonces, lógicamente, es diferente lo que es el IVA y es el timbre. Porque la ley del timbre es un impuesto documentario. Generalmente usted lo que hace son documentos. Y si usted hizo el documento, tiene que pagar el impuesto. O sea que no pasa como digamos en las compraventas de bienes inmuebles, que en el caso que sea primera venta se paga el 12%, y así No, es es que todo. lo que pasa es que eso está en la ley. La primera venta está contenida en la ley. Pero allá usted va a pagar timbres por el documento, porque ese es un impuesto documentario. Entonces, aquí cuando usted mira, creo que es el artículo, permítame. Usted me dijo los derechos reales. Estamos hablando de venta o permuta de bienes muebles o de derechos reales constituidos sobre ellos. Entonces, digamos, por ejemplo, el usufructo. Ese es un derecho real. Si usted lo que vende es el usufructo, tendrá que pagar IVA. Pero allá va a pagar porque hizo una escritura. El timbre lo va a pagar allá porque hizo el documento. Eso es lo que dice la ley de timbres. O sea, ese impuesto es documentario. Lo que grava son los documentos. Muy bien, licenciada, gracias. Ahora está más claro. Gracias. A ver, ¿qué otra duda, qué otra pregunta tienen del contenido de la ley del IVA? Porque ustedes se van a encontrar en su ejercicio profesional con la ley del IVA. Si ustedes deciden ejercer el notariado, van a tener que tener muy claro lo que es la ley del IVA. Para el cobro de honorarios también, cuando extiendan una factura, tienen que tener conocimiento del IVA. A ver, ¿qué dudas tienen? ¿Algún comentario? A ver, quiero saber que efectivamente ustedes han leído la ley del IVA, ¿sí? Luis Felipe López Amayoa. Perdón, licenciada. Sobre el artículo 10 de la tarifa única.
Ahí en una de las preguntas dice tarifa y tarifa única. La tarifa única la entiendo que es el 12%. Y la tarifa, ¿cómo la entenderíamos? ¿Cómo? Pero ¿cuál es el artículo? Porque yo no encuentro en el 10 lo que usted me está diciendo. Artículo 10. Aquí está, tarifa única. Dice, los contribuyentes afectos a las disposiciones de esta ley pagarán el impuesto con una tarifa del 12% sobre la base imponible. ¿Cuál va a ser la base imponible? Si usted hace una escritura de compraventa y le pone un valor de 5,000 quetzales, sobre esos 5,000 quetzales va a aplicar que este tipo impositivo, que es el 12%. Aquí, dentro del articulado de la ley del IVA, los pequeños contribuyentes tienen otra tarifa. Si usted es pequeño contribuyente, aquí hay un artículo que dice que lo que tiene que pagar es el 5%. ¿Ya lo encontró usted? Eso es donde se refiere básicamente a los pequeños contribuyentes. Ahí habla del 5%, pero si es normal tendrá que pagar el 12%. He tratado de explicarle, no sé si con eso le quedó. Sí, más bien, licenciada, gracias. Permítame un momento. ¿Qué manda? No, ¿qué más? Va, ahorita voy. Pues, perdone. Luego, Lionel Antonio de León Pleites, ¿qué manda? Buenas noches, licenciada. No sé, posiblemente el compañero lo preguntó porque yo también tuve una duda, porque en el cuestionario, en la pregunta 15, usted hace la pregunta de cuál es la tarifa única. Yo puse 12%. ¿Y cuál es la tarifa? Pone 12%. Sí, después puso otra vez cuál es la tarifa única. Otra vez el 12%, entiendo, ¿verdad? Sí. Ahora, cuando ya se pregunta como pequeño contribuyente, ahí es la tarifa. 5%. Muy bien, gracias. A ver qué más dudas tienen, a ver qué podemos. Sí, Milan y Tiffany de León Tojín. Sí, buenas noches, licenciada. Buenas noches. La verdad es que a mí me pone en duda cómo calcular el débito fiscal. No logro interpretar bien. No sé si me podría dar un ejemplo. Bueno, mire pues. Primeramente, ¿qué entiende usted por débito? Eso es lo primero que tiene que entender. ¿Qué es débito? O sea, ¿qué entiende usted por débito? ¿Qué entiende por débito? Porque ahí, eso es importante saber, o sea, es importante que usted entienda qué es débito y qué es crédito. Porque si usted lee lo que es débito, dice que es la suma del impuesto cargado por el contribuyente. Lógicamente, si usted está cargando el impuesto, es que usted está extendiendo facturas. En el caso de un notario, está extendiendo facturas por un servicio profesional en la compraventa de un inmueble. Lógicamente esa es el débito. Pero si usted se va a qué es crédito, es exactamente lo mismo, pero tiene unas palabras de diferencia. Y es la suma cargada al contribuyente. Cuando a usted le cargan el IVA, es que usted es el que está comprando, es el que está permutando. Esa es la diferencia fundamental. El IVA va a ser cargado por el contribuyente y el crédito va a ser cargado al contribuyente. En el primero, en el débito, usted extiende la factura y en la otra la factura se la dan a usted. Esa es la diferencia. Ya. Muchas gracias, licenciada. Por eso hay que subrayar la palabra que los diferencia, porque débito dice, es la suma del impuesto cargado por el contribuyente en las operaciones afectas realizadas por el periodo impositivo.
Y luego dice, en el crédito, dice, el crédito es la suma del impuesto cargado al contribuyente por las operaciones afectas realizadas durante el mismo periodo. Entonces son dos palabritas, pero es la factura que da usted y la factura que le extiende. Cuando usted da la factura es un débito y cuando a usted le dan una factura es un crédito. Digamos, usted como notario extiende una factura porque hizo una escritura. Ese es el débito fiscal. Pero si usted va a la librería y compra útiles escolares, si arrenda un inmueble, ese es un crédito. ¿Por qué? Porque es el IVA que le cargaron a usted. Esa es la diferencia. O sea, son dos palabritas, pero esa es la realidad. Muchas gracias, licenciada, ya comprendí. ¿Ya? Sí, ahora tiene Michael Estuardo Román Navas. Hola, Ligda, ¿qué tal? Buenas noches, perdón, no sé si se me escucha. Sí, perfecto, gracias. Gracias, Ligda. Sí, solo quería comentarle con el tema que mencionaba una compañera anteriormente, sobre el pago de la devolución de crédito fiscal. Para mencionarle mi experiencia, yo trabajo en el área de devolución de crédito fiscal para una empresa exportadora y he tenido la experiencia de realizar estos expedientes para devolución de crédito fiscal. Una vez tuve la experiencia de realizar uno del régimen general y en este caso, licenciada, yo recuerdo de que armábamos el expediente, SAT se encargaba de realizar las auditorías correspondientes, luego de ello nos citaba como empresa para que fuéramos a firmar un acta y nos pedían copias de la información que ellos habían revisado, ¿verdad? En esa acta ellos también nos entregaban un formulario en el que se tenía que plasmar toda la información de la empresa y el monto en el que se nos iba a devolver. Ellos nos indicaban de que con ese formulario teníamos que ir al Banwat y recuerdo que en esa ocasión el Banwat lo que nos entregó fue un cheque no negociable con el monto total de la devolución de crédito fiscal que se estaba realizando en ese régimen, ¿verdad? La cosa ya fue distinta en el nuevo régimen de devolución de crédito fiscal, que fue el especial electrónico, ya que ahí también presentamos toda la documentación. Ahí sí que no hubo mayor cambio, ¿verdad, licenciada? La rutina de SAT siempre fue la misma. Después de que nosotros presentábamos la información, ellos se dedicaban a realizar las auditorías correspondientes. El cambio acá fue de que al momento de que SAT daba su veredicto final, en decir si les vamos a devolver el dinero, era de que solamente una vez se llenó un formulario para SAT en donde nosotros les indicábamos a qué cuenta necesitábamos que se nos acreditara dicha devolución, ¿verdad? Entonces ese fue el único cambio que tuvimos con respecto a los regímenes de devolución de crédito fiscal. Y pues solamente quería hacer esa aportación tal vez para la compañera que había hecho la consulta. Está bien, Licta, la orden. Muchas gracias, y se nota que es una empresa que no debía ningún tipo del impuesto y cuando le revisaron estaba perfecto. El problema es cuando la empresa a la que se le revisa no es tan buena y debe, ¿verdad? Pero muchas gracias, es una muy buena aportación. Sí, Leonel Antonio de León Pleites. A la orden, Silencia, mire, yo no sé, pero fíjese que, bueno, por supuesto que en eso soy yo prácticamente desconozco de profundo de esto de la ley del IVA, pero mire, en general, a mí me parece que sí es algo débil, ¿verdad? Es algo débil, porque yo cuando la miro, hay un montón de cosas ahí que cuesta interpretarlas, y cuando usted dijo la otra vez que esas leyes tienen que ser claras y no complejas, fáciles de entender, y la verdad, esta ley confunde, o al menos yo no sé nada de esto, pero a mí me confunde, es así en general, licenciada, ¿no? Que es algo confusa esta ley, débil diría yo. No, fíjese que lo que pasa es que es una ley que para mí está hecha por auditores, entonces tiene muchas cosas que al auditor se le hacen fácil, pero el vocabulario que usa para nosotros los abogados es un poquito complicado. Entonces creo que esa es la, digamos, por lo cual a nosotros los abogados como que nos costara
entender un poquito el contenido de la ley por eso, porque es una ley, digamos, que tiene muchas partes que nosotros no entendemos por nuestra misma formación jurídica, pero que tenemos que tratar de entenderlas porque ya en el ejercicio del notariado se va, digamos, a convertir lógicamente como que esto fuera en un machete de todos los días en el pago de los impuestos. Sí, a mí me da, hasta miedo me da. Pero hay que leerla varias veces y ahí es donde precisamente se van a ir quitando esos miedos, porque sí es una ley confusa, complicada, pero sí se recuerda que es difícil. Ahí dice el compañero López que Ronnie nos puede explicar la ley, claro que sí. Ronnie está por ahí. Dice el compañero que Buenas noches, licenciada. Sí, aquí estamos a las órdenes. Que como usted es auditor, le explique, dice Rogelio. Entonces aquí lo escuchamos. Con mucho gusto. Ayúdenos. La ley del IVA, yo les hice el comentario que la ley del IVA es pertinente leerla previamente con el artículo 239. Ya se lo dije. La recomendación inicial es que si ustedes tienen el artículo 239 y miramos la literal A, dice hecho generador de la relación tributaria. Si nos vamos al artículo 3, podemos ir empalmando el artículo 3 como hecho generador. Y si nos vamos al Código Tributario, en su artículo 31, que es el hecho generador, vamos a decir que va a ser la situación hipotética que al materializarse nos cobramos, se activa lo que es el hecho generador y nace la obligación tributaria que bien nos ha explicado la licenciada. Después tenemos las exenciones, eso lo tenemos en el artículo 7 de la ley del IVA y artículo 8, que son exenciones por actos que están grabados, pero hay un perdón propiamente de la ley. Si no estoy mal, el artículo 62 y 63 del Código Tributario habla sobre los requisitos que dan las exenciones de los impuestos. Y si lo amarramos con el 239, también tenemos el segundo elemento. El sujeto pasivo y el sujeto activo ya estamos bien claros que están entre la ley también del IVA y están en el Código Tributario y están en la ley en la Constitución. Las deducciones. Las deducciones es un costo, un gasto que se debe de registrar y debe de considerarse para determinar la base imponible. La ley del IVA como tal no tiene costos, no tiene gastos o no tiene deducciones. Yo a título personal lo puedo asociar que es el crédito fiscal. El crédito fiscal es el impuesto que el contribuyente paga en el momento de adquirir cosas o servicios. Algo muy interesante y quizás ahí donde la licenciada estará de acuerdo conmigo, que la ley es al consumo, no es a la venta. Aquí hay dos actores, el consumidor y el vendedor. Cuando el débito fiscal, estamos hablando que se carga al contribuyente, el contribuyente es el comprador en todo momento. Yo voy al supermercado, compro una caja de Conflex, por ejemplo, pago 25 quetzales o 30 quetzales y en esos 25 quetzales ya está incluido el IVA. Es obligatorio que el precio ya incluya el IVA. Entonces, el supermercado va a venir y cuando emita la factura me está cargando el IVA a mí, yo comprador. Y eso para mí se vuelve un crédito fiscal. Pero como yo no lo voy a consumir y no lo voy a reportar, sino que soy consumidor final, yo absorbo ese impuesto. Pero para el supermercado se vuelve un débito fiscal. Débito fiscal que como agente de percepción, y eso está en el Código Tributario, está obligado a enterarlo a la administración tributaria. Pero pongamos qué pasa con Walmart, por ejemplo. Le compró a la cervecería una camionada de cerveza. Facturó, que le digo, 200,000 quetzales la cervecería a Walmart. Por eso siempre hay que pedir factura. Sí, por eso hay que pedir factura. Toda la razón, ahí está. Sí, exactamente. Entonces viene la cervecería y le facturó a Walmart. Dentro de esa factura le cargó el IVA a Walmart. Y Walmart le pagó a la cervecería. Y la cervecería es la que tiene que pagar el impuesto a la SAT. Pero ¿qué pasa con el IVA en Walmart? Walmart lo vuelve crédito fiscal también. Pero Walmart también vende y es agente de percepción.
¿Qué es lo que pasa? Y ahí sí es un poco de término contable. A final de mes va a netear todos sus créditos fiscales derivados de sus compras y va a sumar todos sus débitos fiscales por las facturas emitidas. Va a hacer un balance, cuál es más y cuál es menos, ¿verdad? Por lo regular debería ser más el débito fiscal, porque tiene que pagar al fisco ese impuesto. Si dado caso es más el crédito fiscal, lo acumula para el siguiente periodo. Eso está en el artículo 16 que bien leyeron hace un momento de la ley del IVA. Entonces, ya vimos hasta las deducciones y las infracciones. En ninguna ley tributaria, y eso yo me atrevo a decirlo porque en el ámbito contable tenemos que saber eso, ¿verdad? En ninguna ley están las infracciones, solo están en el Código Tributario, están a partir del artículo 65, 75, la memoria me falla un poquito, y ahí van todas las infracciones a los deberes sustantivos, que es la parte de los impuestos no pagados y los incumplimientos tributarios, y los infracciones a los deberes formales. Ejemplo, no presentar declaración, no presentar requerimiento de información si dado caso la SAT se lo solicita, no presentar libros contables al día, etcétera. Ahí están todas las infracciones. En la ley del IVA no hay infracciones en ese tipo. Importante, cuando tengamos la ley del IVA, no la leamos de corrido, porque honestamente no nos vamos a aprender toda la ley. Yo a la fecha no me recuerdo algunos artículos, solo los aplico. Lo importante sería agarren qué es cada elemento de la ley. Dividamos los hechos generadores de la ley, artículo 3. Ahí están todos. Veamos dónde están las exenciones. Y las exenciones muy interesantes, porque hay inclusive exenciones de tipo constitucional. Ejemplo, las universidades, todas las universidades del país están exentas de todos los impuestos. No pagan impuestos. La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala tampoco paga impuestos. La CAG tampoco, y el IX. Son las únicas instituciones a nivel nacional y únicas a nivel constitucional también que no pagan IVA, no pagan ningún impuesto. Sin embargo, están obligadas a pagar a los deberes formales, o sea, ser contribuyentes, estar registrados, etc. Están los diplomáticos en el artículo 8, eso nos va a servir demasiado cuando, por ejemplo, estemos haciendo aspectos de diplomáticos, ellos están exentos y está el mecanismo de cómo se aplica la exención. Por ejemplo, los colegios, si ellos vienen y hacen compras de equipo de cómputo, ellos tienen que entregar una exención a su proveedor. El proveedor le tiene que dar a ellos una factura por el total de la compra, pero ¿qué es lo que pasa? Ahí se neutraliza el débito fiscal. El colegio no paga el impuesto, por consiguiente no genera un crédito fiscal para el colegio, pero tampoco genera un débito fiscal para el contribuyente o el vendedor, porque lo neutraliza con la exención de impuesto y, por consiguiente, está exenta la operación. Pero ¿cómo lo registra ante la SAT? Muy fácil. Registra su factura, ¿qué le digo? Facturó que 7,500 quetzales, incluido el IVA. Y ese es el total de la factura. Y abajo registra la exención de impuesto, que digamos 1,000 quetzales. Entonces, el contribuyente no va a pagar, o el vendedor, mejor dicho, no le va a pagar a la SAT. Otro punto que estuve analizando en las preguntas, la devolución de crédito fiscal. La devolución de crédito fiscal tiene dos situaciones muy especiales. Una, se da únicamente en el ámbito de los exportadores. ¿Por qué se da en los exportadores? Porque ellos vienen y compran materias primas, las transforman, compran insumos, etc. Y eso genera crédito fiscal. Por supuesto, si él viniera y vendiera sus productos a sus clientes aquí a nivel local, va a generar un débito fiscal y por consiguiente su crédito fiscal lo va a compensar con su débito fiscal y va a pagar la diferencia. Pero como las exportaciones, si ustedes lo pueden ver en las exenciones en el artículo 7, si la memoria no me falla, están exentas. La exportación de servicio también está exento de impuesto. Y eso es para motivar la exportación, porque a nosotros nos interesa sacar todo el producto para afuera.
no comprar tanto, sino que sacar producto. Entonces la ley perdona ese impuesto, pero el contribuyente se queda con un crédito fiscal acumulado porque no tiene cómo compensarlo. Entonces el artículo 23 de la ley del IVA, si no estoy mal, están los regímenes, régimen general, régimen especial, régimen electrónico y el optativo. Cada uno tiene un mecanismo de evolución de crédito fiscal. Perdón. Pero eso va para los exportadores. Y otro sector es para aquellas personas que le venden a entidades exentas. Ejemplo, la Universidad de San Carlos. Por eso mismo yo quise hacer acotación de estas entidades que son exentas, porque si yo le vendo a estas entidades, yo genero crédito fiscal, pero nunca voy a tener débito fiscal. Entonces yo puedo solicitar a la SAT. Solo existen dos situaciones de devolución: la compensación y el acreditamiento a cuenta. Eso está en el Código Tributario, si ahí sí les debo ese artículo. Esto hay que tener mucho cuidado en cuestión de dividir lo que es el régimen general del IVA, ahorita sí ya estoy hablando del IVA, y los regímenes de pequeño contribuyente, el agrícola y el electrónico, que son los que ustedes van a encontrar en el artículo 55, 54 en adelante. Cada uno, en mi opinión, y eso lo voy a decir, pero no para efectos de confusión, por favor, el pequeño contribuyente, si ustedes ven, la base imponible es la facturación total de sus ventas y aplica el 5%. Que no pase de 150,000. Que no pase de 150,000, sino automáticamente la Administración Tributaria de oficio lo puede registrar en el régimen general. Exacto. Entonces, hagamos esa división, porque un compañero preguntó ahí, el tipo impositivo del artículo 10 no es el mismo que está en el artículo 54, si no estoy mal, 55. El tipo impositivo de la ley del IVA es el 12%. Y la base imponible, eso quisiera aclararlo también, la base imponible de la ley, no es lo mismo el tipo impositivo que la base imponible. Si no estoy mal, la base imponible, perdón, solo estoy buscando mi artículo, de las exenciones, régimen, creo que está en el artículo 16. Aquí está en el 16 es el crédito, o está buscando en la ley, en la ley, ¿en dónde está buscando? ¿En la ley del IVA? Aquí está, débito fiscal, el débito fiscal, el artículo 14A, para efectos tributarios. Para efectos tributarios, la base de cálculo del débito fiscal es el precio de venta del bien o prestación de servicios. ¿Qué quiere decir eso? Si yo, por ejemplo, compro un producto de 112 quetzales. Ahora, ¿por qué no hacemos algo? Solo deles un poquito. No, está perfecto. Deles un poquito más, lo para y resolvemos preguntas porque... ¿De acuerdo, Ligda? No hay pena, yo agarré llave. No sea tan extenso, entonces mejor un poquito más de eso y que hagan las preguntas. No, yo digo que ya estamos, Ligda. Yo creo que ahí estamos muy bien. Solo es aclarar la base imponible, que es el valor de la factura o el valor total. O la prestación del servicio. Exactamente, y lo dividen entre 1.12, porque esa es una preguntita que hizo una compañerita por ahí. Pero con todo gusto, si quieren hacer preguntas, a las órdenes. Ahí está Leonel Antonio de León Playtest. Pero sería bueno que pongan la cámara porque así nos conocemos todos ahora. Está bien, permítanme. Si no, no nos vamos a conocer nunca. Ahí está. Bueno, pues gusto de conocerlos. Gracias, igualmente. Ya quisiera tener yo todos los conocimientos que tiene ahí Ronnie, y en tal caso va a tener que ser indulgente con nosotros en el examen, licenciada, porque yo en lugar de entender más me confundí. No porque no haya sido apropiada la exposición de Ronnie, que fue excelente. Yo ya quisiera tener los conocimientos de él. Es que mire, pues, ¿saben qué pasa? Por eso les decía yo, bueno, Ronnie es auditor, digo yo, y el de experiencia ha de trabajar en una oficina de contabilidad porque maneja perfectamente bien la ley. Pero el problema de esta ley es que la tenemos que leer 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Y no es leyéndola de corrido como la vamos a entender. Como quien dice que tenemos que ir por partes, digamos, tenemos que agotar todo lo anterior al pequeño contribuyente, de ahí irnos con el pequeño contribuyente, porque de una sola va a ser difícil que lo comprendamos, difícil. El problema es que no leemos y cuando queremos leer, la leemos toda. Entonces, tenemos que ir poco a poco leyendo.
Sí. Y lógicamente generando dudas para poder entablar esa enseñanza-aprendizaje que es tan valioso. Pero Sí. creo que Ronnie, pues, lo hizo de una manera soberbia. Se nota que su formación de auditor lo ayuda a salirnos de esto. Y si tienen alguna duda, aprovechen la experiencia de Ronnie, yo creo que es muy valiosa. Ahora, la otra, bueno, viene la otra duda. Por ejemplo, estoy en estoy en mi oficina, llega el dueño de una empresa y me dice, fíjese que tengo estos problemas con los tributos. Yo no soy auditor, no soy auditor. En este caso, y ante el desconocimiento que seguro lo voy a tener, como lo han de tener muchos profesionales, por supuesto, ¿verdad? No, manejar esos conocimientos con la propiedad que lo maneja Ronnie, de un abogado, creo que va a ser un poquito difícil. Entonces yo digo, en un caso penal, tendríamos que cobrar algo carito, ¿verdad? Porque lo primero que tendría que hacer yo es llamar a un auditor para que me asesore y defender el caso. Claro, ¿y por qué cree usted, y por qué cree ahora que los auditores quieren ser abogados? Me vas a dar tu número, Ronnie, cuando te necesitemos. O sea, es por eso, porque lógicamente en un juicio se necesita al auditor por el manejo de los libros y de todos esos elementos de contabilidad, y el propio abogado que maneja el proceso penal. Pero últimamente yo he visto muchísimos auditores metiéndose en el mundo del derecho. Lógicamente, esto nos sirve mucho porque, digamos, si usted va a tener un proceso de eso, llama a Ronnie. Ronnie le ayuda en la parte del auditor público con ese conocimiento de la ley, claro que sí. Mira, hasta una oficina asociada podía salir de esa relación. Eso. Ahora yo miro en sentido inverso, como Iura Novit Curia, ¿verdad? Entonces yo digo, el juez que lleve estos casos tiene que ser una persona que maneje la auditoría, pero al centavo, para poder dictaminar en ese sentido. Pues si usted se da cuenta, si el proceso no tiene un delito, va a ir a la sala contenciosa. Y uno de los requisitos en la Constitución política es que los miembros de la sala contenciosa tengan conocimiento de este tipo de leyes. Ahora, si ya es delito, ¿sabe usted que hay juzgados especializados? Juzgado de paz, juzgado de instancia, tribunal y sala, que tiene que ver precisamente estos elementos. El juez tiene que conocer esos elementos para poder saber de los impuestos. Si no, sería una cosa muy seria. Aunque le cuento que en las salas contenciosas siempre hay un grupo de auditores en donde se puede pedir que emitan dictamen, porque siempre el auditor de la SAT va a ir con la SAT. El auditor del contribuyente va a estar con el contribuyente. Entonces, muchas veces se necesita ese tercero que no sea de ninguno de las dos y que dé una luz para resolver el problema. Eso es, las salas contenciosas tienen esa posibilidad de llamar a los expertos, siempre pagados por el contribuyente, pero que lógicamente aportan mucho en el proceso. A ver, si tienen dudas, aprovechen la experiencia de Ronnie y ahí para ir conociendo el contenido de la ley, si son tan amables. ¿No tienen dudas, preguntas? Sin pena. Pero si no han leído también, yo les pido, lean un poquito la ley. Hoy lean unos artículos, mañana leen otros y así, poco a poco, porque de una en una va a ser bien difícil. Sí, Harold Germán Herbert de León Jiménez. ¿Qué tal, licenciada? Solo con una consulta cabal con lo que están comentando el pequeño contribuyente, que ese se basa con el 5%. Sí. Y había comentado que si se pasaba de 150,000, por año, ¿verdad? Sí, ajá. Después de ese año, si se pasa de eso, se vuelven a general, ¿verdad? Sí, cabalmente. Eso ¿cómo se puede evaluar eso? Pregunta, ellos tienen en el sistema, pero como una persona individual, ¿cómo puede averiguar si ya se pasó ya está cerca de? Es que, por ejemplo, usted tiene que ir calculando. Imagínese que usted le alquila a una persona una casa y le paga 17,000 quetzales. Tiene otra persona a la cual le alquila otra casa, 25,000 quetzales.
Redondeando son 42 por mes. Si usted lo divide en los 12 de un, va a ser 504,000. Se va a pasar de una vez. Entonces, usted tiene que ir calculando, si es un almacén, tiene que ir calculando las ventas que va teniendo. O sea, usted sabe lógicamente lo que va vendiendo y efectivamente lo que dice Luisiana. La SAT le notifica cuando se pasa. Pero uno debe tener ese cálculo también. Porque sí es una pasada grosera. Recuérdese que el pequeño contribuyente, estamos hablando del 5%, y en el otro ya va a pagar el 12%, si hay una diferencia del 7%. Entonces, también uno tiene que, aunque la SAT lo hace, también uno tiene que ir calculando de cuánto van a ser sus ingresos. Muchas gracias, licenciada. No tenga pena. Dice, Scarlett Rosario dice 12,500 por mes. Claro. Ahí alguien más levantó la mano, perdonen, se me borró y ya no pude ver. ¿Quién quería? Eran 12,500 por mes lo que se podía facturar. Ah, exactamente. Entonces ahí también hay que calcular, ¿verdad? Uh-huh. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, si ya no tenemos, sí, María del Rosario Sosa Gómez, ¿qué manda? Gracias, licenciada. Únicamente ya no es con respecto a la clase. Fíjese que tenía una duda con respecto a mi nota porque aparece... Ya se la corregí, era un error. La nota se le había puesto al compañero de abajo, ya se la corregí hoy. Si usted mira, ya está listo. Permítame un momento. Gracias, licenciada. Buenas noches y disculpe. No tenga pena. Un momentito, ya estoy terminando. Perdonen, entonces ya estoy por aquí. ¿Tienen alguna otra duda, alguna pregunta? No tengan pena en decirla, si no nos quedamos aquí. Y les van a mandar al chat el nuevo laboratorio, que sería la ley de circulación de vehículos terrestres, marítimos y aéreos, para que la comiencen a leer, por favor, si son tan amables. No vayan a hacerse bolas con la tarifa y el hecho imponible, porque ese impuesto de circulación no lo calcula la persona, ese lo calcula la administración tributaria. Por favor, dice Tiffany que ya fue compartido. Muchas gracias, Georgina. ¿Tienen alguna otra duda más? Bueno, si no es... Ya no hay dudas, nos quedaríamos aquí entonces y nos vemos el jueves si son tan amables. Si en caso no van a haber clases porque la suspenden la facultad, yo les avisaría a través de Georgina, porque hasta este momento yo no tengo ninguna noticia que el jueves no hayan clases. Para mí hay clases, en los últimos tiempos hemos tenido, salvo que sea una disposición de la facultad. Si ya no hay ninguna duda, pasen feliz noche y cuídense mucho. Buenas noches, licenciada. Feliz noche, Lic. Feliz noche, licenciada. Buenas noches. Muchísimas